Buenos días. La palabra de este año es: Dios hace nuevas todas las cosas y yo necesito una nueva garganta. Así que espero que me ayuden a orar en esta mañana. He estado batallando un poquito con la garganta, pero la palabra de Dios es poderosa para hacer la obra con o sin gargantas, ¿verdad? Así que vamos a seguir en esta mañana con el tema Somos adoradores. Y me encanta este tema porque hemos logrado entender a través de la Biblia el poder que hay y que sucede y que libera cuando tú y yo adoramos a Dios. Así que dile a alguien que está cerca de ti: ¿estás listo? Dile a alguien atrás, adelante, a un lado: ¿estás listo? Empezamos el versículo Hechos 16. Un pasaje muy poderoso de una historia de dos hombres que estaban sirviendo a Dios y fueron atacados o fueron puestos bajo cárcel y situaciones en su vida. Y eso es lo que quiero que leamos juntos. Si tienes tu Biblia o si no, aquí en pantalla sale Hechos 16 verso 22 en adelante. Vamos a leer juntos. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a detenernos ahí respecto a esta historia. Pablo y Silas eran dos hombres llenos de Dios, llenos de fe. Ellos estaban compartiendo a otros acerca de Jesús y vino una aflicción, vino un ataque, vino una situación adversa, vino una dificultad. Como muchos que estamos en este lugar, personas que amamos a Dios, personas que a lo mejor de alguna manera están sirviendo a Dios, también sufrimos aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Varios de nosotros quizás hemos pasado dificultades y adversidades como lo hicieron ellos. Y yo me encuentro que muchas veces yo me hago la pregunta: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué si yo te amo? ¿Por qué si obedezco tu palabra me tiene que suceder algo adverso? Me tiene que suceder una dificultad. Y yo escucho a muchas personas de alguna forma viniendo a Dios con un reclamo de decir: Señor, pero si yo te sirvo. O escuchamos a personas que son misioneras o alguien que vive una vida íntegra y uno ve que le pasa algo y muchas veces surge la pregunta: ¿por qué? Si ellos estaban viviendo bien, si ellos estaban haciendo las cosas correctas. Y entra en nosotros muchas veces un conflicto. Pero vemos que Pablo y Silas eran hombres que amaban a Dios, hombres que servían a Dios. Sin embargo, ellos recibieron muchos azotes y fueron enviados a la cárcel. Nosotros en nuestra vida diaria podemos recibir muchos azotes, muchas dificultades lanzadas en nuestra contra, aún siendo personas que amamos a Dios. No somos exentos. Y esa es muchas veces la confusión que las personas traen, diciendo: si alguien está con Dios no le va a pasar nada mal. Pero eso es una equivocación, porque todos vivimos en este mundo que ha sido corrompido por el pecado, que está siendo influenciado, dice la Biblia, por el maligno. Pero llegará el día donde Cristo reinará y todo eso se acabe. Pero mientras, nos toca vivir en un mundo de dificultades y nadie sobre la tierra es exento, aún teniendo a Cristo. Pero la buena noticia es que tenemos a Cristo. Aún en medio, dice la Biblia, cuando pasas por el valle de sombra de muerte, ahí estoy. No dice no pasarás por el valle de sombra de muerte. No dice te sacaré del valle de sombra de muerte. Dice cuando lo pases, yo estaré contigo.
Y esas son las promesas de las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos el derecho de apropiarnos y creerlo y decir: Señor, cuando esté en dificultades, sé que estás ahí y sé que llegaré al otro lado en victoria. A lo mejor el camino será duro, a lo mejor el camino será difícil, doblaré rodillas para orar por la situación, pero sé, Señor, que la victoria está contigo del otro lado. Esas son las promesas que tenemos en Dios. Pero muchas veces escuchamos a personas o nosotros mismos viniendo delante de Dios en tiempo de dificultad y aflicción diciendo: Señor, ¿por qué? En vez de preguntar: Señor, ¿estás aquí? Muchas veces nos encontramos en situaciones diciendo: ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué no le pasó a aquel que anda mal? Aquel que está alejado, aquel que no hace nada para ti, y ya le deseamos el mal a los demás, ¿no? ¿Por qué el otro? ¿Por qué yo si te amo y te sirvo? Pero sabes, todo va parejo en esta tierra, pero lo que no va por parejo es que nosotros tenemos a Cristo que nos agarre de la mano, que nos sostenga, que haga que nuestro pie no caiga, que nosotros no desfallecemos en las tribulaciones. Y como Pablo y Silas, ha habido muchos hombres y mujeres en la Biblia que son amantes de Dios, son personas que les sirven, pero también viven dificultades. Vemos la vida de David. Dice la Biblia que él era un hombre conforme al corazón de Dios mismo. O sea, un hombre tremendo. Pero vemos que después de hacer una buena obra, que era vencer a Goliat y rescatar al pueblo, ¿qué termina pasando? Su propio rey viene atrás de él para matarlo. Y lo buscó y David tuvo que esconderse. Pero ¿qué pasó? Si David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no se supondría que no va a pasar nada? ¿Que va a vivir una vida rica y en el palacio sin ningún problema? No, no es así. Y nadie en esta tierra es exento. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo lo vas a tener. Mientras vivamos en esta tierra habrá aflicciones sin excepción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Pero confíen, porque al final yo venzo. Yo he vencido y al final tú verás como Cristo reina. Y dice la Biblia que ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrán situaciones de ese tipo. Pero mientras estamos en la tierra, estamos todos bajo esta situación de dificultades y adversidades. Y lo voy a comprobar en esta mañana. ¿Cuántos de aquí han vivido aflicción o dificultad en su vida? Levante la mano. Vea usted, no es el único. No es el único, todos lo vivimos. Pero vemos que Dios no promete una vida sin problemas. Lo que promete es que va a estar ahí. Y lo que promete es que tendrás la victoria. Y lo que promete es que Él puede agarrar todas las cosas y obrarlas para bien a los que aman al Señor. Así que no importa si estamos en esa dificultad, porque podemos mirar y saber: esto tendrá fin y habrá una victoria. Y Dios hará la obra que Él quería que se hiciera aún en medio de la angustia. Y como David, vemos a otros como el clásico ejemplo que todos conocemos de la vida de Job. Un hombre, dice la Biblia, recto, un hombre íntegro, pero vienen situaciones a su vida, pierde su ganado, pierde todas sus pertenencias, todos sus hijos se le mueren y ya terminó así como que pues ya nomás que me orine el perro, ¿verdad? Y sentado, dice la Biblia, con llagas, rascándose, perdió todo. Un hombre íntegro que amaba a Dios. Entonces no es que debemos de estar mirando y decir: ¿por qué me pasa a mí? ¿Acaso estaré haciendo algo mal? A ver, ¿estaré en un pecado? ¿Por qué me está pasando eso? Porque muchas veces es la primera pregunta que muchos se hacen cuando viene algo mal. Pues ¿qué? ¿Ando mal o qué?
Señor, revélame si hay pecado, porque automáticamente pensamos que si alguna dificultad hay en nuestra vida es porque estamos en pecado. Pero no es. Dice la Biblia, en el mundo vas a tener aflicción. Y Pablo y Silas, que amaban a Dios, se encontraban en una adversidad siendo azotados muchas veces, dice la Biblia. Azotados, enviados a la cárcel injustamente. Pero en medio de ello, ellos supieron qué hacer. Te preguntaría si tú en esta mañana, cuando pasas adversidades y dificultades, sabes cómo reaccionar, qué hacer. Aprendamos de Pablo y Silas en esta mañana. En el verso 25, ahí mismo de Hechos 16, continuamos con la historia. Y dice que ellos están en la cárcel, pero a medianoche, diga conmigo, medianoche. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Varias cosas vemos de este texto. Lo primero es cuando oraron. No oraron ya que fueron liberados. No oraron cuando todo en su familia iban bien. No estaban orando y cantando cuando las cosas estaban bien. Esta historia nos dice que en medio de dificultades, en medio de adversidades, en medio de ser tratado injustamente, ellos alzaron su voz y adoraron y cantaron a Dios. Porque dice la Biblia a medianoche, y la medianoche siempre ha sido el símbolo de ese momento de dificultad y de adversidad. Ese momento cuando las cosas no van tan bien en el trabajo, cuando no van tan bien en mis emociones, cuando no van tan bien en mi familia, en mis finanzas. Esos son los momentos que Pablo y Silas nos enseñan. Es el momento de alzar tu voz en oración y canto al Señor. Ese es el momento. Dice a medianoche, en el tiempo de crisis, ellos alzaron su voz. Yo le preguntaría a usted en esta mañana, en su momento de crisis, usted alza su voz, pero ¿qué sale? Adoración, canto al Señor. O en medio de crisis salen quejas, reclamos, gritos. Que sale de nuestro corazón en medio de crisis. Automáticamente ellos estando ahí, no empezó a decir, si la ves, Pablo, siempre por tu culpa estamos siendo azotados. Más de que ya estás salado, Pablo, no me voy a juntar contigo. No levantan su voz en queja, en crítica, en atacarse, sino los dos se pusieron en acuerdo y alzaron su voz. Esa es la mejor herramienta como pareja en momentos de dificultad y crisis, cuando ya están gritando de lo que no. ¿Sabes qué? Parémosle, pongamos una adoración y adoremos juntos al Señor. Porque eso es lo que es adorar en medio de dificultades. Porque fácil es adorar cuando todo va bien. Fácil es levantar nuestra voz y exaltar a Dios porque acabo de ganar la lotería. Oh, sí, Señor. Contigo basta, Jesucristo basta. Y esos millones que me ganen en la lotería. Con eso, Señor, gracias. Es fácil alzar la voz en medio de momentos de victoria, en medio de momentos que las cosas van bien como pareja, con nuestros hijos están portando de maravilla, buscando al Señor. No, hombre, el negocio floreciente. Pero ¿qué tal en los tiempos de adversidad? Y la historia de Pablo y Silas es una enseñanza de decir, en tiempo de crisis, la respuesta del corazón de aquellos que buscan al Señor debe ser un corazón de adoración. Así como vemos que ellos adoraron a medianoche, pregunto yo, ¿por qué pudieron adorar en crisis? ¿Por qué pudieron adorar en momentos de dificultad? Porque créeme, y yo creo que tú sabes, no es fácil. Pero ¿por qué lo pudieron hacer? Porque ellos conocían al Dios que adoraban. Porque ellos conocían a quien adoraban. Al Dios
que puede rescatarnos, que puede mover la mano y cambiar mi situación. Ellos conocían al Dios a quien adoraban. Pero también, como dicen los amigos de Daniel en el libro de Daniel, Señor, tú tienes el poder de rescatarnos, pero aún si no lo haces, tú sigues mereciendo mi adoración. Porque no adoramos a Dios solo por lo que Él hace. Adoramos a Dios por quién es Él. Adoramos a Dios porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y con eso Él lo merece. Adoramos a Dios porque Él es. Dice la Biblia que Él se llama yo soy. No dice yo hago, dice yo soy. Y porque yo soy digno de adoración. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es quien dio su vida por nosotros. Porque Él es quien dio su aliento de vida dentro de nosotros. Simplemente por ser Dios, Él merece gloria. Él merece toda nuestra adoración. Y ellos adoraron en medio de dificultad porque ellos sabían quién era Dios. Y esto me hace pensar que tú y yo adoramos mejor entre más conocemos a Dios. Entre más tú le conoces, más le adoras. Entre más te das cuenta de su gran amor por ti, más le adoras. Entre más te das cuenta quién es Él, su esencia, más le vas a rendir tu adoración. Pero es difícil cuando alguien no conoce a Dios o piensa erróneamente de Dios. Es difícil que le adoren mirando su tribulación. Dios, pero miren lo que me tienes. Mira la situación que tengo. Entonces muchos detienen su adoración hasta que Dios haga algo. Pero yo te preguntaría, ¿y qué tal si Dios no hace algo? ¿Seguiría mereciendo tu adoración? Si Dios no hace algo en la situación que tú has orado y clamado, ¿acaso sabes que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos? ¿Acaso no sabes quién Dios es? Que Dios es amor. Sí, pero si es amor, ¿por qué pasan todas estas cosas en el mundo? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y calificamos a Dios de acuerdo a lo que vemos. Pero no entendemos, dice la Biblia, que sus planes son mucho más grandes. Y dice la Biblia que aunque voy por este camino, aunque estoy mirando la dificultad de ahorita, yo sé que esto tendrá fin. Quizás no hoy, mañana, en un año, no lo sé. Pero tu vida, si tú permites que Dios haga en tu vida lo que Él quiere hacer, tú verás una victoria y crecerás y se multiplicará en tu vida todo lo que Dios tiene para ti. Así que en vez de mirar y decir, Señor, ¿por qué? Y reclamar y quejar, mejor que de nosotros como Pablo y Silas en la medianoche, en la dificultad, alcemos la voz, orando, cantando, adorando a Dios. Ellos pudieron hacerlo porque sabían que Dios tenía el poder para salvarlos, pero aún sabían que si Dios no lo hacía, algo que me encanta, dice, si Dios no lo hace aquí, ¿sabes qué? Tenemos una eternidad con Él. Entendían que son personas eternas como tú y yo. Ellos entendían, si vivo es por Cristo, pero si muero estaré con Cristo por siempre. Así que la tengo ganada de dos formas. La tengo ganada porque tú y yo somos seres eternos. Hay una canción que cantamos a veces en la alabanza que dice, viviré, no moriré. No se las canto porque se me sale el gallo. Viviré, no moriré. Y a veces yo miro gente cantándola como diciendo, no, pues claro que no, pues sí me voy a morir algún día, ¿no? Pero lo que no hemos entendido es, lo que estamos cantando es, somos eternos. Quizás este cuerpo aquí hoy muere. Descansa, se desintegra, se deshace, pero mi ser, quien yo soy, no va a morir.
No va a estar separado de Cristo. Viviré eternamente con Dios, dice su palabra. Entonces ellos tenían esta seguridad y por eso decían, mira, pase lo que pase, yo puedo adorar a Dios. Puedo levantar mis manos a Él. Bueno, ahí no podían porque estaban amarrados, ¿verdad? Pero podían levantar su voz, su adoración, su canto, con todo su corazón, porque sabían que en algún momento su vida iba a pasar algo mejor. Ya sea que lo soltaran o ya sea que se iban a su eternidad con Él, iba a pasar algo mejor. Entonces ellos pudieron adorar con todo su corazón por eso. ¿Y cómo es que ellos adoraron? Fíjense cómo dice en ese versículo 25, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y yo veo dos cosas aquí de cómo ellos adoraron. Lo primero que veo es que ellos adoraron sin instrumentos. ¿No cree usted que era una cárcel con bocinas tocando Marcos Brunet y ellos acá, sí, bien metidos en la adoración, bien bonito con el clima, ¿verdad? Así adecuado, en unas sillitas lindas, acolchonaditas, con instrumentos tocando? No estaban en un ambiente propicio como tú y yo llamaríamos el día de hoy. Pero ellos alzaron su voz en adoración a Dios, aún sin estar en un ambiente propicio. Porque, ¿sabes qué? Tú y yo no necesitamos un ambiente propicio para adorar a Dios. Necesitamos un corazón propicio. Necesitamos un corazón entregado, enamorado, apasionado, dándole nuestro mejor a Dios. No necesitamos que esté todo el volumen perfecto, el lugar perfecto. Aprendemos de Pablo y Silas que estando amarrados, dice, en un calabozo de lo más profundo, en medio de una dificultad, en dolor, porque estaban en dolor, habiendo sido azotados muchas veces, estaban en dolor. No era lo que llamaríamos un ambiente propicio, pero ellos levantaron su voz a Dios y dijeron, Señor, no necesito el ambiente, la música, el volumen, el sonido, todas las cosas bien. Lo que sé que quieres es que de mi corazón te salga unas palabras de oración y de canto a ti. Y lo voy a hacer porque lo mereces. No porque Pablo canta bien, porque Pablo canta re feo, pero no le hace. Vamos a alzar nuestra voz. Y ellos oraron sin instrumentos. Cuando muchas veces nosotros venimos a tiempo de adorar y decimos, no, a ver, espérame, es que los niños están haciendo mucho ruido afuera, no puedo adorar bien. No, es que los vecinos tenían la música banda, todo lo que como que no pude orar bien. Ay, no, es que mi compañera de cuarto ahí estaba y pues me da pena y pues no pude orar bien. Ay, es que hoy me duele todo y vengo bien cansado y aporreado, azotado como Pablo y Silas. Como que no puedo orar bien, no pude adorar bien. Pero vemos que ellos enseñan y dicen, no necesitas el ambiente propicio. No necesitas el lugar o la condición adecuada para hacerlo. Ocupas un corazón en la condición correcta. Una relación con Dios en la condición correcta. Otra cosa que vemos es que cantaron en voz alta. Cantaron en voz alta. Ellos no eran cantantes profesionales, pero cantaron en voz alta. Los demás oyeron, dice ahí en ese versículo, y los presos oían. Alzaron su voz en tiempo de dificultad, honrando y alabando a Dios. Y los demás oían. ¿Qué oye la gente a nuestro alrededor cuando nosotros estamos en crisis? ¿Qué oyen los demás que sale de nuestra casa? ¿Alabanza? ¿Adoración? ¿O la banda que dice ingrato, lárgate? ¿Qué oyen? Dice aquí, los demás presos alrededor oían su alabanza y decían, ¿cómo estos hombres los metieron injustamente? Los golpearon y todavía están alabando a Dios. ¿Qué es lo que nosotros
decimos, expresamos cuando estamos en medio de dificultades o crisis? Levantamos regaños, gritos, lárgate de la casa. Y se oye el carro que sale chillando y ni regreses. Y todos los vecinos, los presos de alrededor oyendo. ¿Qué sale de nuestra boca? Reclamos a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué vivo esto? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Qué sale de nosotros? Pablo y Silas dicen, en medio de aún ser tratados injustamente, Dios es digno de adoración, porque no se trata de mí. La adoración se trata de quién es Dios, y le alabo porque Él lo merece. Como ese versículo ahorita decía Jaciel, honra a tu padre y a tu madre. No los honro porque sean buenos o malos. Porque muchos dicen, ¿y qué tal si mis papás son unos desgraciados? Honrelos. Porque no se trata de yo mirar la condición y decir, cuando va bien, entonces sí, cuando va mal, no. Pero como seres humanos tenemos esa tendencia. Doy cuando tengo, no, pero cuando ando contado, no, mejor hoy no doy. Y alabo a Dios cuando me va bien, si gané, si mis hijos también, entonces sí. Y es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Porque vas a ver el poder que tiene si tú y yo le adoramos. Ellos cantaron, adoraron, oraron en voz alta al Señor en medio de su crisis y adversidad. En medio de su valle de sombra de muerte, alzaron su voz y dijeron, Dios, contigo basta. Contigo es suficiente. Si te tengo a ti, tengo todo. Y no importa lo que pasa, no importa lo que venga, tú eres digno de adoración. Decía un maestro de nosotros de la escuela bíblica que cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, usted no se preocupe porque Dios no se cayó de su trono. Él sigue sentado, reinando. Él sigue sentado en el trono, siendo el Dios soberano de los cielos y de la tierra. No importa lo que nosotros estamos viviendo. Y de que nos puede rescatar, lo puede hacer. Y si no lo hace, nos llevará por un proceso que al final veremos mayor gloria. Esas son las promesas que hay en Él. Y termino con lo siguiente. Cuando ellos adoraron, vino una respuesta. Cuando ellos en medio de ese momento adoraron, oraron al Señor, viene el versículo 26 como respuesta a lo que sucedió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vino una respuesta ante la adoración de estos hombres que tomaron ese momento de dificultad y lo convirtieron en una noche de alabanza y adoración. Y lo dieron al Señor en medio de su situación. Y dice la Biblia que pasaron tres cosas. Lo primero que yo me pregunté es, ¿por qué un terremoto? Señor, si nosotros le oímos ya a los terremotos, ¿verdad? Señor, ni uno más. ¿Por qué un terremoto? Y cuando yo me metí a ver qué era o cómo se producía el terremoto, vi la siguiente frase que me impactó. Dice, es cuando la tierra libera energía acumulada. Se acumula la energía hasta el momento donde lo suelta. Y yo dije, ¿por qué terremoto? Porque la adoración acumula energía y poder. Y adivina qué pasa. Llega un momento donde eso acumulado tiene que ser liberado. Y es cuando vienen los milagros, los cambios, cuando Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Cuándo qué? Cuando he acumulado la energía, el poder de la alabanza y la adoración. Cuando esa energía es acumulada, entonces vienen los cambios. Yo dije, Señor, ¿por qué mencionaste que hubo un terremoto? ¿Por qué nada más adoraron y alabaron y se abrieron las puertas y ya? Me decía, porque hay una enseñanza ahí. Hay una enseñanza
que el poder de la alabanza y adoración es energía acumulada. Y cuando tú y yo adoramos y alabamos a Dios en tiempos de adversidad, estamos haciendo un guardadito de poder. Un guardadito de poder, acumulándolo para que llegue el día donde eso explotará. Y dice la Biblia, las puertas se abrirán y las cadenas se soltarán. Eso es lo que pasa. ¿Y por qué era un terremoto? Porque decía, tenemos que ir acumulando nuestra alabanza, no solo en tiempos de victoria, sino en tiempos de adversidad. Alabad al Señor en todo tiempo. Su alabanza debe estar de continuo en mi boca, diciéndole al Señor, Señor, tú eres digno. No importa lo que mis ojos vean, no importa lo que estoy viviendo, tú mereces honra. Y cuando yo levanto a Dios, dice la Biblia, los enemigos se dispersen. Es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando leía acerca del terremoto, de cómo se liberó ese poder en ese momento, yo veía que la adoración es el epicentro de un terremoto espiritual. La adoración es el punto central de donde sale el poder. ¿Por qué más vino la libertad a ellos sino por su adoración? No estaban en la iglesia, no estaban en un lugar, en su cuarto, a solas, con un tapetito rico, música en su grabadorcita, en su celular, todo a gusto. Es alábale en momentos de dificultad. Y sucedió el terremoto donde impresionantemente adoran y de repente, dice la Biblia, de repente, ellos no lo esperaban y no decían, ay, vamos a adorar Silas, a ver si algo pasa. Adoraron porque Dios es Dios y digno. Lo adoraron. Y dice la Biblia, de repente, y créeme, de repente algo pasará en tu vida, de repente algo pasará en tu familia, de repente algo pasará en tu empresa, de repente algo pasará en tu trabajo, en tu salud, de repente pasan las cosas cuando tú y yo le adoramos. Pero hay que tomar nuestro tiempo, esfuerzo, atención y darle a Dios nuestra mejor adoración, aún en medio de dificultades. Lo segundo que vemos, hubo terremoto, pero luego dice que se abrieron todas las puertas. Vamos a ese versículo una vez más, dice, y al instante se abrieron todas las puertas. Y esto me resaltó porque decía, todas las puertas, no decía la puerta de Pablo y Silas, decía todas las puertas fueron abiertas. ¿Y cuántos de nosotros tenemos puertas cerradas en nuestra vida? Que tratamos de hacer una cosa y no funciona, no sale. Me esfuerzo en mi matrimonio y no está saliendo. Me esfuerzo por evangelizar a mi familia y no funciona. Trato de conseguir un trabajo acá y se cierra la puerta. Voy a esta terapia para que me ayuden y se cierra la puerta. Y dice la Biblia que cuando adoraron a Dios, todas las puertas fueron abiertas. Y dice la Biblia que cuando Dios abre una puerta, no hay ser humano, ni demonio, ni nadie que pueda cerrar esa puerta. Porque ese es el Dios que tenemos. Y dice la Biblia que las puertas fueron abiertas. Escúchame, no solo se abren puertas en tu vida cuando adoras, también se abren las puertas de aquellos que te rodean. Tu esposo, se le abrirán las puertas por tu adoración. A tus hijos se le abrirán las puertas por tu adoración. Pero ¿qué ha sido la respuesta? Adorar. Adorar con todo su corazón en medio de su dificultad. Se abrieron las puertas. Quizás no los ves que se abren ahorita. Quizás mañana. Quizás en 6 meses. Pero créeme, si la Biblia lo dice es verdad. Porque Dios no es hombre para que mienta. Él promete y cumple. Y dice la Biblia que cuando ellos adoraron, las puertas de todo se abrieron. Aquello que tus hijos estaban buscando, cuando Dios abre la puerta, ¿sabes qué? Tú vas a decir, hijo, entra confiadamente porque Dios lo abrió. Y si no se abrió es porque Dios tenía otra puerta más bonita y mejor. Porque estamos a veces aferrados a una puerta.
No, Señor, pero este es el hombre para mi vida. Y Dios dice, está re feo, tengo otro mejor. No, pero Señor, pero quiero que soluciones las cosas así. Y Dios dice, ese no es la puerta que yo tengo ahorita. Pero si tú y yo vivimos confiados en las manos de Dios, sabemos que Él abrirá la puerta indicada para tu vida y para mi vida, para tu familia, para tu negocio. Dios abre las puertas en medio de la adoración. Y por último vemos que dice la Biblia, se abrieron las puertas y dice, y las cadenas de todos, otra vez dice lo mismo, y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos, todo el que le rodea, sus cadenas se caen. ¿Qué son esas cadenas? Puede ser un vicio en tu vida, un vicio en la vida de tu esposo, de tus hijos. Adoras, hijo, se te van a caer esas cadenas. No, pero me gustan estas cadenas. Pues ni modo, yo voy a adorar y tus cadenas se caerán. En todas las áreas de nuestra vida, a veces nos encontramos con cadenas, con ataduras de tristeza, depresión, cadenas financieras, cadenas en nuestro matrimonio. Hay muchas cadenas que el enemigo trata de poner sobre nuestra vida. ¿Y cómo viene la libertad? La Biblia te lo dice, adórale, adórale y las cadenas se caen. Todo aquello que el enemigo ha querido atar a tu vida, tristeza, enfermedad, esas cadenas tienen que caer. Y lo seguimos creyendo. ¿Por qué? Porque esto dice la Biblia. Dice, el terremoto pasa, entonces de repente las puertas se abren y ahora todo el que estaba atado pierde su atadura. Cuando usted está adorando y usted ve a ese drogadicto que vive a un lado de usted, usted adore y adore y adore. Y sabe que aún las cadenas de los que le rodean, que a lo mejor uno diría, pero pues ellos ni adoraron. Sí, pero es tan fuerte el poder de la adoración que no solo te toca a ti, sino a todo el que te rodea. Ese es el poder de la adoración, que te quita toda atadura, atadura a la pornografía, a la inmoralidad. Mujer, si tu esposo anda con otra, adora. ¿Cómo voy a adorar a Dios si mi esposo anda con otra? Tú adóralo y sus cadenas se van a caer. Hombre, si tu esposa tiene una cadena de amargura que no se la puede quitar, adore al Señor y vea esa cadena romperse y traer un brillo a su vida. Porque esto es palabra de Dios. Adoración en tiempos de dificultad nos libera de las cadenas. Cuando el enemigo está queriendo atacar tu empresa, atacar tu negocio, querer derribar y ganar, ¿qué hacemos? Adoramos. Cuando estamos enfermos, adoramos. Cuando estamos nuestros hijos en problemas, adoramos. Porque la Biblia dice, adórame y ve el poder que viene a tu vida. Ve el poder que viene no solo a ti, sino a todo el que te rodea. Así que, Señor, hoy queremos entregar nuestra mejor adoración. Queremos darte lo mejor de nuestra adoración y ver cómo se va acumulando el poder para ver el milagro hecho en el nombre de Jesús. Amén, Señor.